Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial que es el doctor Alfredo Naya, que es especialista en odontología estética, restauradora y biomimética. Él se encuentra en Polanco, en Ciudad de México, y también lo vas a encontrar en TikTok, en Instagram, en Facebook como Dr. Alfredo Anaya. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muchas gracias tú. ¿Qué tal? Feliz de que estés aquí con un temita interesante, pero antes de platicarles a todos de qué tema nos vas a hablar, platícanos un poquito de ti. Ok, pues yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, en CEU, Ujú. y esa fue la licenciatura. Siempre desde la licenciatura me metí mucho en temas estéticos, o sea, desde ahí ya estaba como viendo para aprender en diferentes cursos de estratificación de resinas en anteriores. Desde ahí igual mucho como me llamaba mucho la atención la parte de aislamiento absoluto, y me acuerdo de hecho mucho de un video tuyo. Yo estaba que es, yo creo que segundo yo creo, Ok. y subiste uno de un globito. Ah, sí, hace muchos años. Ajá, Sí. sí, y de ahí me acuerdo mucho, y como que me fui metiendo mucho a esa parte de la odontología adhesiva. Ujú. Y así, o sea, tengo varios cursos como de estética, hasta que ya me metí como tal al diplomado de odontología estética en IDNTA, no sé si conozcas en IDENTA. Ujú. Bueno, hay en muchos estados de la República, yo estoy aquí en el de la Ciudad de México, y básicamente de ahí fue que como que aprendí obviamente cosas más nuevas y cerré muchas cosas que a lo mejor tenía por ahí dudas de que, pues ya sabes, tomas cursos, pero en Sí. los cursos pues, te quedas como con dudas o escuchas de un ponente, de otro, y no sé, te quedas como con muchas lagunitas ahí. Entonces investigas por tu cuenta y todo, pero existen, o sea, para lo que quieras hay artículos y autores y, ¿no? O sea, quieres justificar una cosa y hay como justificarlo, quieres justificar otra y se puede. Entonces, como que tenía muchas lagunitas ahí, y ahí yo creo que terminé de hacerme yo mi criterio de muchas cosas, porque fue cuando empecé a probar más en mi clínica, pues todas estas técnicas, ¿no? Nuevas técnicas, o ahora sí aplicar otras que a lo mejor había visto en el pasado, pero pues no había tenido a lo mejor la oportunidad, ¿no? Y actualmente me estoy metiendo mucho a la parte digital. Entonces Mm. empecé con el escáner, y luego del escáner, pues es como ya tienes el escáner que sigue la impresora. Y de ahí, pues igual, creo que es un área en la que no es ni de dentistas ni de nada en especial, es originalmente, pues, supongo que algo más como de ingeniería, ¿no? Entonces, meternos en esa área es una curva de aprendizaje así, que aunque seas buen odontólogo o lo que tú quieras, a lo mejor sí te va a facilitar ciertas cosas como los diseños o algo, ¿no? Pero, o sea, es algo completamente diferente, y me estoy divirtiendo mucho en esa parte. Hago un montón de impresiones de cosas, pruebo resinas que me recomiendan, pruebo técnicas que me recomiendan, tomo cursos y aplico eso, aunque sea como en pacientes inmediatos, ¿no? Que no sé si te pasa que tomas un curso y en la semana te tocan ya pacientes sobre eso. Entonces hay que aplicarlo. Y ahorita estoy mucho en eso, en la parte digital. Ok, pero tu consulta es todo de restauradora y estética. Sí, bueno, aquí en la clínica vienen obviamente mis especialistas, que vienen pues protecistas, maxilofaciales, endodoncia, todos, hay de todo, Ujú. pero sí, lo que yo hago en mi consulta todo el tiempo es enfocado a rehabilitación. Es, sí, sí, todo es hacia rehabilitación y estética. Ujú. Sí, que se nota, ¿no? Si te siguen en Instagram o en todas tus redes sociales, ahí todo el tiempo subes casos de restauradora, biomimética, todo esto que te gusta de odontología estética, anteriores, y ya he visto que Así es. también has subido como de ontología digital. Es que ya estás muy enfocado en Sí, eso. ¿Qué tema nos traes hoy, doctora Naya? pues hoy voy a hablar sobre el sellado dentinario inmediato, el resin coating, y un poco mencionar sobre la capa híbrida, la formación o la creación de esta capa híbrida, y pues en general, qué es lo que engloba hablar de estos temas, ¿no? O sea, temas importantes a tomar en cuenta dentro de este mismo tema o de la misma área. Que les va a servir a todos los dentistas, odontólogos, estudiantes para que se queden. Así es. Súper bien, pues empecemos. Sí, pues este tema, como dices, es interesante ya sea para odontólogos que ya egresaron, para odontólogos en formación, gente que está estudiando,
y lo considero muy importante, sobre todo por la parte de que todos pasamos por la facultad, en donde vemos sí estos temas como un poquito, pero no tienes tanto chance de explotarlos o de aplicarlos, ¿no? Ya sea porque no lo ves así tan a fondo o el plan de estudios a lo mejor no te permite que vayas como un poquito más allá. Y también cuando tenemos clínicas somos en la facultad pues un poco más lentos, ¿no? Entonces no te daría la vida o el tiempo de hacer a lo mejor todos los protocolos como quisiéramos, pero es importante que los vayas conociendo. A lo mejor no te dejan aplicarlo desde la facultad, pero una vez que salgas, que tengas ya frescos los temas y puedas ir aplicando. Entonces, eso es como algo importante que quisiera decir de inicio. Y, ok, vamos a comenzar. Bueno, aquí algo importante. En mi inicio, donde están viendo del lado derecho hay una imagen morada, ¿no? Yo la puse en el inicio porque se me hace de lo más importante en toda la parte de odontología adhesiva. Es una fotografía que, si bien la punta de la lámpara está muy arriba, es una lámpara de fotocurado, debería estar más abajo, pero la tomé yo solito ahí en el sillón dental, entonces, pero se me hace una parte importante, por eso quise empezar con eso. Bueno, como introducción, ¿qué es el sellado dentinario y el resin coating? ¿Para qué nos van a ayudar, no? Primero, ambos van a brindarnos una protección en la dentina que va a ser luego posterior a la preparación o al tallado, al fresado. Básicamente eso vamos a hacer, es una protección para la dentina una vez que fue cortada. Eh, Vamos a hacer un sellado de túbulos dentinarios. Eso lo que va a hacer es una menor exposición a estímulos externos, que podría ser el frío, calor, entonces vamos a disminuir la sensibilidad. Limita la entrada de bacterias, entonces esto ya nos está hablando de una prevención de caries secundaria y va a mejorar la adhesión entre el diente y la restauración. Cuando digo la restauración es porque principalmente es una restauración indirecta la que vamos a colocar. O sea, vamos a dejar sellada la dentina una vez que la tallamos y vamos a dejarla lista o preparada, esta parte del diente, para cuando llegue la restauración indirecta, ¿no? Mm, Antes de entrar bien al sellado dentinario, al resin coating, temas que a lo mejor ya están muy hablados. Yo no pretendo dar una clase a lo mejor de aislamiento, de adhesivo, todo, pero sí me parecen cosas muy importantes que quiero mencionar, a lo mejor generalidades, pero entrar en el tema bien para poder comprender de qué se trata el resin coating y el sellado dentinario inmediato y la formación de la capa híbrida. Entonces, en aislamiento, adhesivo y polimerización, ese es el orden en el que vamos prácticamente a hacer nuestros tratamientos. Entonces, aislamiento es importante que sea aislamiento absoluto. Aquí para destacar nada más algo, son casos reales, o sea, no son fotos, como que edité, me puse ahí y todo, por eso a lo mejor por ejemplo, del centro que se ven las sombras y eso la tomé literal con un celular en algún momento. Del lado derecho, como tip, los diques de hule negros, a mí no me gustaron para fotografía, me acabé esa caja y ya, va y no me volví a comprar negros. No salen tan bonitas las fotos, estos son casos míos. Y si se fijan, tengo grapas que repito, la grapa plástica o la soft clamp de Kerr, esa yo creo que es mi grapa favorita, así como que la de primera elección. Si no queda la de Kerr, entonces ya me voy a probar otra. Me gusta mucho la W3, las sin aletas. Y eh, bueno, pues principales ventajas de tener un aislamiento absoluto, de trabajar mediante aislamiento absoluto. Tenemos un campo más limpio, más seco, lo puse entre comillas porque en realidad va a ser tan seco como nosotros lo necesitemos. También más o menos voy a hablar de eso después, pero va a estar, la dentina pues es húmeda, ¿no? Entonces en realidad no es que nosotros queramos que esté todo el campo completamente seco, pero a lo que voy es, por ejemplo, esta imagen del lado derecho, no sé si se tapa con las fotitos, pero la que está en el centro, la parte de arriba no tiene aislamiento, no tiene dique, ¿no? Y es el mismo diente. Si vemos en el fondo se ve la lengua. Entonces, la lengua, hasta en una limpieza dental, o sea, los que hacemos las limpiezas diario, y eso sabemos que
estar jugando ahí a tratar de bloquearla para que una no le demos con el cepillo, ¿no? Pues mucha fricción para la lengua, podemos lastimar. Y dos, pues no te dejan ni siquiera entrar bien, está saliendo mucha saliva. O sea, es un problema al final. Imagínate en operatoria, ¿no? Entonces, si hacemos algo como para rehabilitación, vamos a tallar el diente o algo así, pues al final esa es la parte de seco que necesitamos, que no esté todo el fluido ahí. Mejora la visibilidad del odontólogo, va a retraer los tejidos y va a ayudar a evitar la contaminación cruzada, ya sea de la saliva hacia donde estamos nosotros tallando y de lo que estamos tallando hacia adentro, que no lo ingiere el paciente, como en la foto que puse a la derecha hasta abajo, ¿no? Nosotros cuando quitamos una restauración metálica, no es como que la partimos como en ese caso, ¿no? La partí yo ahí porque pues era la zona más retentiva y si ves, de hecho hay ni siquiera está conectada en el diente, o sea, no hay una adhesión correcta, no hay adhesión, pues. Entonces, al quitar esa parte retentiva, se botan los dos fragmentos. Entonces, no es como que se botó y son dos fragmentos perfectamente como que confrontados, ¿no? Ahí abajo vemos el polvito. Entonces ese polvo también podría ingerirlo el paciente y pues yo creo que nos agradecería mucho el paciente, aunque no sepa como de todo esto, pero nos agradecería pues que no se trague ese pedazo de incrustación y no porque sea metálico, puede ser de otra, la puse por fines pues, didácticos, pero puede ser de cualquier material y no están hechos para ingerirlos, ¿no? Y separa tejidos blandos, lo mismo que decía de la lengua. No sé si te llega a pasar cuando aíslas que el cachete también, ¿no? Que tienes el carrillo ahí encima de la, pues de la pieza que vas a restaurar. Y Sí. a veces pasa igual que hasta abren y la rama de la mandíbula, ¿no? Y entonces sientes cómo te empuja la grapa. Yo en esos casos les digo, cierra tantito y paso el hule en lo más que puedan cerrar hasta que casi casi toquen la grapa y es como se me hace más fácil que pase. Ya una vez que pasó abren y pues ya no importa que pellizquen el dique, ¿no? Que lo avienten un poquito. Y esa es la parte, como que las ventajas de trabajar con el aislamiento absoluto principales. Aquí lo que marqué es un diente como me llegó, que era una restauración de circonia. En la parte de en medio puse un dique que, otra parte importante para mí, no, obviamente funciona diferente en cada mano, pero a mí me gusta el dique de hule grueso. Em, yo trabajaba mucho con mediano porque era como que lo que conseguía y ahorita hasta que no consiga el grueso, la verdad me espero y tengo cajas con medianos por cualquier cosa. Pero los gruesos a mí me gustan porque los puedes imaginar bien. Entonces, en este caso ve la preparación, o sea, así fue como llegó en la uno. En la segunda todavía jalé un poco con el hilo, pero ve cómo se ve la preparación, o sea, se ve perfecta la preparación, bajó muchísimo la encía. También aquí obviamente depende de la encía del paciente, ¿no? Y la tercera ya es la corona cementada. Entonces, ahí vemos cómo vuelve a bajar la encía sin ningún problema, a pesar de que la hayamos ahí lastimado, ¿no? Esa primera cita, a lo mejor quitamos eso y se va a ver sangrada y se va a ver lastimada la encía. No es día para tomar fotografía para el paciente ni nada. Y esta última foto ya es después de 20 días más o menos. Ah, mira, aquí marqué, se me había olvidado, pero aquí marqué la línea en donde debería de ir aprox la encía. Entonces, baja muchísimo con el aislamiento absoluto y hay muchas personas que no les gusta poner aislamiento. Está bien, o sea, no es que todo el mundo tenga que trabajar de la misma manera. Yo creo que a mí se me hace mucho más fácil porque por esta parte, o sea, la visibilidad primero. Aquí igual tengo otro ejemplo de una fotografía que tomé y en este caso es una wingless de eh, la W3 y en especial estas tres zonas, ve como aunque esa preparación estaba así súper, ahí yo quité unas restauraciones, está súper cervical, ¿no? Y ahí ya estás listo para poder hacer una elevación de margen, para sellar, para lo que sea. En la parte de atrás, de hecho, puse ahí también teflón, pero ve cómo se imagina perfecto el dique, y este es un dique grueso. Este es lo que te decía, que yo creo que mis grapas favoritas son las Soft Lamp de Kerr, pero las modifico. Esa de acá ya está bien tocada y de hecho se ve un poquito abierta en la parte, en el bocado que está hacia allá, ¿no? Hacia, como que iría hacia misial. Y
las zonas en donde yo modifico es esto. O sea, yo le quito, lo marco con un plumoncito, lo corto y le quito las aletas para así poder poner primero la grapa y luego poner el dique de hule y se me hace más fácil así. Pero no es, no voy a ahondar tanto en esta parte de aislamiento. Vi que igual Michel Salinas estuvo hablando de aislamiento y él es el pro en esto. Entonces, yo lo menciono que es lo que a mí me funciona, ¿no? Sin meterme en otro tipo de grapas, otras que me funcionan, por ejemplo, en sector posterior, cuando voy a sellar, cuando voy a hacer cualquier restauración, hay veces que, por ejemplo, para poder reconstruir en mesial o para poder hacer una elevación, a veces este tipo de grapas no dejan bajar las banditas, o sea, no puedes hacer mucho, ¿no? Si ya estás reconstruyendo en el 7 y ahí tienes la grapa en el 7 y a veces yo ahí pongo una 212 modificada y que normalmente es como para anteriores, para carillas, pero yo la puedo, o sea, la puedes poner en posterior y funciona bastante bien también, retrae bien el tejido y ya puedes hacer bien la elevación. Ah, mira, esta parte también yo las llego a cortar porque depende el molar, porque hay molares en los que no se adapta así como está la grapa. O sea, esos bocados a veces necesitas que estén un poquito más abiertos para que abracen bien la pieza, ¿no? Ahora, un poquito sobre sistemas adhesivos, que esta es como una parte, pues, es básicamente de lo que se trata el sellado dentinario inmediato y el resin coating. La adhesión, según la RAE, es la acción y efecto de adherir o adherirse, ¿no? Fuerza de atracción que mantiene unidas moléculas de distinta especie química. Para nosotros, hacernos la fácil en odontología, entenderlo bien, es la unión entre dos sustratos de diferente naturaleza, que serían nuestro diente y otro material. Ya, eso es la adhesión, la unión que vamos a hacer. Y lo que va a ser la unión va a ser los adhesivos. Entonces vamos a tratar de unir el diente con otro material, obviamente son diferente naturaleza, y lo que vamos a ocupar en esa interfaz es un adhesivo. Igual, vamos en la séptima generación de adhesivos, pero yo, por ejemplo, todas las que hemos visto, y estas todas son mis fotos, menos estas de los adhesivos universales. Las primeras dos sí, Optibond y Clearfield sí. Y yo con cuarta y sexta generación es que trabajo prácticamente todos los casos. En el caso de no necesitar, a lo mejor, si estás en un anterior y ni siquiera llegaste a dentina, no pongo el primer del Clearfield S Bond, pero sí pongo el adhesivo, el Bond. Ese sí lo pongo, pero sin tener que poner el otro, que es como si hubiera puesto un universal. Entonces, no es como porque a lo mejor el Optibond está de moda o porque el Clearfield es el gold standard. O sea, básicamente funciona cualquier adhesivo. Los que puse también a la derecha igual son buenos, solo son universales. Y cuando los vamos a usar es porque se requiere. O sea, porque el diente necesita que usemos ese sistema adhesivo. No porque, ay, no, pues ya me gasté mucho en el Clearfield. Voy a usar el Clearfield para todo, ¿no? Entonces, al inicio, obviamente, pues es difícil comprar de todo, pero entre más puedas, pues tener ahí un arsenal de material que puede estar listo para usarse, mejor porque no sabes qué te va a llegar, ¿no? Entonces, los de cuarta generación básicamente nos piden un grabado total, sexta generación grabado selectivo se puede hacer y universales también se puede hacer selectivo sin problemas, o sea, sin llegar a tocar la dentina. Entonces, bueno, la adhesión en esmalte es mucho más sencilla. Igual, como dice a modo de broma, Adrián Moreno, que me dio clases en el diplomado, decía que hasta el limón, hasta con limón puedes acondicionar el esmalte y se va a pegar la resina, ¿no? Es broma para quien esté escuchando. Pero bueno, los pasos para adherir en dentina, estos pasos los dice Nakabayashi. Necesitas acondicionar tejidos, impregnar una sustancia hidrofílica, que sería el primer de nuestros adhesivos, y adherir los sustratos. En la parte de impregnar sustancia hidrofílica, ahí entraríamos en algo, si ya nos vamos a los adhesivos cuarta y sexta, ahí sí estamos impregnando el primer, ¿no? Pero cuando estamos en un universal, no quiere decir que no podemos hacer un sellado dentinario inmediato, bueno, un racing coating,
que de hecho es como debería de hacerse si es que tenemos un universal, es un resin coating, y sí se puede, pero se tiene que cambiar la parte del primer. Tenemos que frotar nuestro adhesivo de universal, airear para poder volatilizar, volvemos a colocar otra capa, volvemos a airear. Ahí lo que queremos es que también empiece a impregnarse más, ¿no? A meterse un poquito más en los túbulos dentinarios. Y en la última capa, cuando ya estemos seguros que vamos a polimerizar, polimerizamos. Y luego ya podemos colocar nuestra flow. Pero sí se puede hacer con estas tres que mencioné arriba, cuarta, sexta y Universal. con. Y esto es importante, el sustrato, que es de lo que platicaba hace rato, el sustrato es el que nos debe guiar en la elección de nuestro sistema adhesivo. No porque tenemos un adhesivo, ya lo vamos a usar para todo, ¿no? Es el sustrato del diente el que nos va a guiar para poder usarlo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un grabado total, que sería este de cuarta generación, ¿no? Nos pide un grabado total. Entonces, primero, el sustrato, ¿qué sustrato tenemos? Si hay una dentina que es afectada, está bien colocar un grabado total. Si nuestra dentina o no hay casi una capa, una smear layer, que es el barrillo dentinario, y está lo más limpio que se puede el diente, estamos viendo una dentina amarilla, sano todo, entonces en ese caso a lo mejor no vale tanto la pena hacer un grabado total. Entonces eso nos va a llevar a no usar un OptiBond, ¿no? O sea, no utilizar un sistema de cuarta generación, porque no necesitamos grabar total. Si nuestro sustrato está limpio, como decía, podemos irnos directo a hacer grabado selectivo, que esto del grabado selectivo, ahorita hay otra fotografía, pero vamos a ir solo en el ángulo cabo de nuestra preparación. Solo ahí vamos a colocar nuestro grabador y después ya podemos colocar nuestro adhesivo sin haber grabado dentina ni nada. Entonces, por eso el sustrato nos va a guiar hacia qué sistema adhesivo vamos a ocupar. Y el sistema adhesivo nos va a indicar la forma de acondicionar el sustrato, que es esto, ¿no? O sea, básicamente, si tenemos que grabar total, vamos a utilizar un adhesivo de cuarta generación. Si por el sustrato tenemos que hacer un grabado selectivo, está bien utilizar uno de sexta o un universal. Eh, sí se puede utilizar uno de cuarta en el caso, por ejemplo, en la fotografía de la derecha, sí se puede usar, pero no tiene mucho caso y no hay nada o sea, están avalados y sí funcionan los adhesivos universales y los de sexta generación, ¿no? Entonces, se puede usar cualquiera de las técnicas aquí. El chiste es pensar en el sustrato y decir, es un sustrato limpio, no necesito a lo mejor irme más allá, no necesito grabar de más, no necesito, pues me voy por uno de sexta o universal y hago grabado selectivo. Entonces espero que aquí se esté como que entendiendo esa parte, que siento que en la facultad a mí me costaba un poquito como hilar esas, porque pues ves todas las generaciones de adhesivos y a lo mejor ya ni siquiera existen unas, otras no se utilizan para nada, otras ya se demostró que no funcionan del todo bien. Entonces como que irnos a lo que funciona y cómo utilizarlo bien, ¿no? Entonces esta es como una guía de grabado total, uno de cuarta generación, grabado selectivo, una de sexta y universales. No, en la facultad te enseñaban todas, pero en la clínica nada más había universal. Ah, sí, aparte. Sí, Sí, porque se lo vas a usar en todos y ya. y de todo, ¿no? O sea, en todos los materiales era así. Sí, Es como te ponen a aprenderte todo, así llegas a la clínica y no hay nada. hay opciones. Sí. Sí, sí, entonces, esta es como que una guía rápida, pero sin meterme mucho al tema de la adhesión, pero esto es como con los adhesivos que yo tengo en mi clínica, cómo lo haría, ¿no? ¿Cómo hago yo mi selección? Y en esta imagen, a mí me gusta este adhesivo, no es la marca, no es, o sea, simplemente este nos da una profundidad de 1.9 micras y es autolimitante. Entonces, no deja que se grabe de más. O sea, no hay un grabado mayor. Lo dejamos 15 segundos, lo lavamos, no va a haber un grabado mayor, no va a colapsar las fibras colágenas de más. O sea, hasta donde se necesita, que es donde el adhesivo realmente puede ingresar, puede juntarse con las fibras colágenas, hasta ahí va a ser el grabado. Entonces, eso es lo importante de este adhesivo. Podemos utilizar otros, sí, o sea, este es de 35%, hay otros de 35 también,
pero hay de 37, o sea, lo que se puede hacer como alternativa, alguna vez nos dijeron que es pues, usar uno de 35%, pero dejarlo menos tiempo, ¿no? Y entonces no dejas que sea tan ácido, o sea, que esté tan ácido ahí en tu diente, en la dentina. Yo digo que con este, o sea, yo tengo estas dos y la botellita grande, con esa llenas un montón de jeringas. No, no me acuerdo cuántas jeringas, pero salen de estas chiquitas, llenas muchísimas de esas. Entonces, algo que a mí me gusta mucho también de este adhesivo es que donde tú lo pones, ahí se queda. O sea, tú lo puedes hacer para un grabado selectivo, pasas por todo tu ángulo cabo y ahí se va a quedar. Algo malo que tienen todas las jeringuitas, todas hasta este, todos, es que llega un punto en el que hay algo como que si se tapa, de repente le picas y ¡pua! Sale mucho. Pero yo, por ejemplo, en este, yo ya le agarré más o menos la onda, es porque muchas cosas de Ultradent, o sea, este es mi adhesivo, mi ácido, perdón, eh, preferido, pero sí, yo lo que veo en las jeringuitas de Ultradent es que a veces se me va a mí, ¿no? El dedo. Entonces, no sé si sea cosa de las jeringuitas como tal, pero yo lo que hago es que cuando siento que está un poquito duro, jalo tantito y trato de purgar un poco por un lado. Ya si se sale muchísimo por un lado, pues ya no pasa nada, ¿no? Pero imagínate que quieres hacer selectivo y te sale la bolota del grabador. Entonces ahí no le veo tanta ayuda a eso. Entonces hay que purgar tantito, identificar cuando va a pasar eso y mejor hacerlo después de que salió la bolota por otro lado, ¿no? Si tiene la jeringota, está súper bien porque pues, no pasa nada si se te perdió ese mililitro de ácido grabador, ¿no? Algo importante aquí para mencionar es el colágeno en la dentina debe ser expuesto, o sea, tienen que estar expuestas estas fibras de colágeno, pero no dañado. Entonces, este ácido a mí me gusta por eso, o sea, porque como es autolimitante, sí va a exponer las capas, pero no completamente, o sea, hasta donde nosotros necesitamos, hasta donde va a entrar un adhesivo, porque esto ya es como entrar a la teoría hidrodinámica, pero si tú grabas de más y tu adhesivo no llega hasta donde se está grabando con ese ácido, entonces se crean unos gaps, un espacio que no tiene, o sea, tiene colapsadas las fibras de colágeno, pero el adhesivo, el primer, nada llegó hasta allá. Entonces, como nada llegó, estas fibras se quedan así, colapsadas. Y es en lo que después, es como si hicieras un vacío. Entonces, es lo que después pasa que tienen sensibilidad. Entonces, este adhesivo es bueno por eso. Eh, bueno, remueve completamente el barrillo dentinario, que es la smear layer, expone las fibras colágenas, ensancha los túbulos dentinarios y activa las metaloproteinasas. Este no es una ventaja, esta de hecho es desventaja, pero se puede inhibir con clorexidina. O sea, hay muchas personas que usan clorexidina al 2% después de haber usado un ácido grabador, lo frotan en la cavidad o dejan una torunda de algodón con la clorexidina, después con un filtro de café o con algo que no vayas a secar, o sea, no con la jeringa triple, quitas la clorexidina, o sea, como que remueves todo ese líquido o el excedente, y entonces ya está lista para que puedas poner el adhesivo o tu sistema adhesivo completo. Lo importante de esto es por qué las metaloproteinasas no son buenas. Cuando nosotros ya estás utilizando tu ácido grabador, y entonces va a activar las metaloproteinasas. Si no las inhibimos y colocas tu sistema adhesivo, en teoría lo que hacen es que van a degradarlo. Entonces van a degradar lo que acabas de crear adentro de esos túbulos dentinarios con el tiempo. Entonces, también eso pues va a provocar en algún punto, ya sea el desacople o va a generar pues, sensibilidad también. Entonces, por eso es que se busca como inhibir las metaloproteinasas con clorexidina y después ya poner tu sistema adhesivo. Este es un ejemplo de unos dientes recién tallados en la parte de arriba. Esto sería grabado total y después ya colocar nuestro sistema adhesivo. De la de abajo tengo un poquito más de fotos. En la de abajo tengo estas incrustaciones que me llegaron para retirar. Esas de hecho llegaron porque el diente que no se ve se fracturó. Entonces, por eso hice ese caso completo, ¿no? Quiso de una vez quitarse toda la parte metálica. Entonces, en la segunda imagen está cortada la dentina, el esmalte, o sea, acababa yo de hacer la preparación.
En la tercera imagen utilicé un arenador. Entonces, con el arenador sirve para prácticamente limpieza de la cavidad, hace un pulido interno. De hecho, en la cuarta foto ve cómo se ve de la segunda a la cuarta foto, se ve completamente diferente. Y lo que a mí me ha ayudado mucho es expone fisuras. O sea, hay fisuras que nosotros no vemos porque a lo mejor están hasta tapadas con el mismo smear layer o con el barrillo dentinario, que a lo mejor con la cucharilla puedes pasar y se va quitando, pero no es uniforme. Con el arenador sí se quita uniformemente toda esa parte y expone ciertas fisuras. Entonces, me ha pasado que yo encuentro fisuras en dientes que ya daba yo por hecho que estaba bien, que todo iba bien en la preparación, y de repente encuentro fisuras gracias al arenador, ¿no? Que ya veía a lo mejor una rayita, paso el arenador y se expone. Otra que me gusta es cuando quedan restos de resina, de cemento, cosas así, el arenador pues los bota, lo bota. Si hay eh, caries o algún tejido que todavía está reblandecido, el arenador también se lo lleva. Entonces, eso sirve también en ocasiones cuando no queremos a lo mejor bajar más con la fresa, en zonas donde vemos que todavía sale y sale y sale hasta con el explorador, ¿no? Con el excavador. Entonces le pasamos el arenador y muchas veces ya deja esa parte completamente dura o llega a un tejido ya remineralizado, ¿no? En la quinta foto ya tenemos aquí el grabado selectivo. Sexta fotografía y séptima ya es la colocación del adhesivo, bueno, el sistema adhesivo, y ahí coloqué, ahí fue con resin coating. Entonces en la última fotografía es como coloqué la flow, coloqué resina fluida, y nada más es darle forma. Ahorita ven con qué instrumento yo lo hago. Yo sé que mucha gente lo hace con una sonda, porque puedes medir bien pues la capa, ¿no? Que estás poniendo. Yo lo hago con un instrumento de Hugh Freedy que creo que todos tenemos de la facultad en algún momento, que es de un lado tiene una bolita y del otro es como la espátula así angulada, ¿no? Es como que la más común. Y yo con esa la pongo porque yo sé que esa bolita tiene 1 milímetro, entonces nosotros necesitamos 0,5 de ese milímetro. Entonces ya sé que yo jalando la fluida a todas las partes donde yo la quiero, sé que voy a llegar con la mitad de esa bolita, ¿no? Entonces, a mí me funciona con eso. Eh, Ahora, para entrar a polimerización, igual son generalidades, pero es una parte muy importante de todo este tema. Eh, tienen estos, Siempre tienen estos fotoiniciadores, que la más común es la camporoquinona, y se activan mediante luz. Entonces, por absorción lumínica es que se activan y se empieza la cadena o la polimerización, que es una reacción en cadena de los radicales libres. Eso es, literalmente, es la fotopolimerización. Los materiales tienen los fotoiniciadores, llega la luz, los activa y se crean estas cadenas que van a hacer que pase los materiales de un estado viscoso, fluido, líquido, pastoso, a duros. Entonces, eso es la polimerización, ¿no? Prácticamente. Y es esencial hoy en día en odontología porque prácticamente en todos los materiales que estamos colocando en boca, prácticamente en todos, pues necesitan de luz para fotoactivarlos, ¿no? Entonces, ya toda esta parte, toda la odontología adhesiva, en biomimética, pues prácticamente todo se fotoactiva. Eh, Hay consideraciones a la hora de elegir una lámpara. Yo creo que las importantes, o sea, hay más, obviamente más consideraciones, que si el soporte técnico, que sea una marca pues confiable para que te respondan, refacciones. Pero para mí las más importantes son la potencia que tiene una lámpara. Hay muchas que son chinas y que no es que sean malas, a lo mejor al principio van a funcionar bien. Lo malo es que va bajando la potencia de esas lámparas. Entonces, de inicio te pueden vender que sí, sí pasan 850 miliwatts por centímetro, sobre centímetro cuadrado, ¿no? Pero ya después de un tiempo, no sabemos cuánto, pero después de un tiempo, cuando bajan muchísimo su potencia. Entonces ya no te están fotocurando como deberían de fotocurarse. Es importante tener un buen sistema de fotopolimerización. Son más caros, pero yo sí creo que, o sea, si hacemos odontología restauradora todos los días, yo digo que sí es justificable comprar un sistema bueno.
sé que hay muchas marcas, pero a mí yo actualmente tengo una Blueface, se llama Blueface NG4, que Ok. está, a mí me gusta, aparte es muy bonita, o sea, es súper ergonómica, es como tener una pluma, no se siente que la tienes, está fácil, ¿no? Está la Elipar Deep Cure, también está súper buena, es de 3M, y La la vale, Valo, vale, y siempre. la Valo, que es como la más famosa, yo creo, Sí. ahorita, ¿sí? Y, y las Blueface pues, son también muy buenas. De hecho, yo tenía antes de esta, yo tenía una Blueface de las azules de cable. Cablecito, las de ahí. Ajá, sí, sí, sí. Ah, ya se me olvidó el nombre, pero sí. Esas y también son buenas. Y de hecho, eso es algo que tiene, porque yo les decía, es que al ser de cable o así, o sea, varía el voltaje. O sea, en algún momento me va a fallar, en algún momento va a bajar igual que las chinas, o sea, que va a bajar la potencia. Y me explicaban que no, que en realidad lo que pasa es que más bien está topada a 840 miliwatts y que de ahí no bajaba, que es una potencia bien, o sea, es una potencia buena, aceptable y buena, ¿no? Y estaba bien, nada más que es un poquito más estorbosa. Y Estar la así, a mí me pasa así con el cable. Por ejemplo, y- ahorita estoy en donde ponemos todos los materiales, ¿no? Y mi unidad está aquí. Entonces, Ujú. estar jalando el cable Sí, es está así, ¿con qué va a tocar el cable? O sea, por esas partes, pues me cambié, ¿no? A la inalámbrica. MP4 Sí. inalámbrica y sí, o sea, cambia todo porque es lo que te digo, o sea, si diario hacemos este tipo de odontología, pues mejor hacerlo cómodamente en primera y sabiendo que lo que le estamos haciendo al paciente pues es correcto, ¿no? O sea, que a lo mejor los primeros los vas a atender bien con tu lámpara nueva y que van a tener una potencia estable y de repente va a bajar esta estabilidad, o sea, va a bajar la potencia y ya no puedes asegurar que estás, aunque te estés comprando las mejores resinas, o sea, ya la fotoactivación es muy, muy importante. Hay un Entonces, aparatito, ¿no? Que puedes medir la potencia de la lámpara. exacto, sí. De hecho, ahí es donde te das cuenta si tu lámpara sigue bien. Entonces, a muchas personas justo así las convencen para comprar lámparas buenas. Les dicen, a ver, tráete tu lámpara, no sé, en la MIC, ¿no? Y les dicen, tráete tu lámpara mañana y te la checamos aquí. Y entonces te checan tu lámpara y te dicen, no, mira, no te está dando la potencia necesaria. Y entonces, ya ahí, hasta ese momento, a lo mejor te cambias ya de lámpara. Ujú. Y algo igual importante es la longitud de onda. Normalmente, o sea, con que tengan creo que eran 450 nanómetros, está bien, o sea, es como que el estándar. Pero si tienes una lámpara que te dice que la longitud de onda es mayor, o sea, entre más grande, mejor. Sí, entre más sea el número, mejor. Porque hay ciertos materiales que a lo mejor se activan hasta solo, o sea, que necesitas tener, no sé, 480 o 500 nanómetros. Entonces, actualmente las lámparas casi todas son como de 385 a 515 nanómetros para poderte cubrir todos los materiales dentales o la mayoría de los materiales dentales que pudieras llegar a colocar, ¿no? Entonces, entre más tenga, y justo estas lámparas son Blueface, Valo, Elipartit Cure, o sea, no por decir como marcas caras o que se tienen que comprar a lo mejor una lámpara cara, pero pues sí o sea, la polimerización yo creo que sí tiene un papel fundamental, tanto como si estás usando el Optibond, el Clearfield, o sea, puedes estar usando el Optibond y utilizando una lámpara chafita, ¿no? Así de que, pues me costó 800 pesos. Y al principio te va a servir, pero no, o sea, no te sirve de nada invertir en las cosas equivocadas. Puedes hacer maravillas con un adhesivo universal, pero que te compres una lámpara buena, ¿no? Entonces, sí, ahí es como que la parte de cuando somos estudiantes, pues no, o sea, yo creo que muy poco, no conozco a nadie que se haya comprado una lámpara tan cara cuando está en la escuela, a lo mejor, no sé, pero yo tenía Woodpecker, tenía una Woodpecker, y luego me regalaron otra Woodpecker, y pues bien, o sea, yo no, tú no te vas a dar cuenta si algo está mal en el momento, ¿no? No somos justo el aparatito que dijiste, pues no. Pero es buena Entonces, inversión una lámpara. Una buena. ¿mande? Es una muy buena inversión, una buena lámpara. Sí, exacto. Sí, es muy buena inversión. Justo en esta parte, por ejemplo, la durabilidad. ¿Qué te va a dar una durabilidad mayor? Pues lamentablemente aquí sí es entre más
no entre más cara, pero entre más calidad tiene la lámpara, sí te va a dar una mayor durabilidad. Y el diseño ergonómico es lo que te digo, o sea, por ejemplo, aquí yo tengo la mía y ve, está, Sí. o sea, es una bonita, ¿no? Entonces, la verdad, esa parte está bien. Yo sí digo que hay que tener algo cómodo para si hacemos esto mucho, ¿no? Ahora, la capa híbrida eh, es una interfase, o sea, así como a grandes rasgos, la capa híbrida es la interfase sintética orgánica que hay cuando nosotros estamos aplicando el adhesivo. O sea, es nuestro material de restauración y las fibras de colágeno. Esa es es esa interfase de la que estamos hablando y es verla así como algo híbrido. No es diente y no es material de restauración. Es un híbrido, literalmente. O sea, es un híbrido, así lo tenemos que pensar. Estamos creando, es como si crearas un nuevo tejido. Eso es la capa híbrida. Entonces, del lado izquierdo, por ejemplo, tenemos la smear layer. La smear layer es el barrillo dentinario y ese es el que vamos a quitar. Se retira súper fácil con cucharilla, o sea, después de haber fresado, ¿no? Con lavar, o sea, esa primera parte se puede quitar fácil con agua, con lavado, o sea, se va a quitar bien. El que es el reto es el que está dentro de los túbulos dentinarios. Ese es el reto, ¿no? O sea, quitar la superficial, pues no. Pero también acuérdate que entre más abajo estamos, entre más profundo, pues tenemos unos túbulos más anchos, o sea, están ensanchados. Entonces, toda esa parte es lo más difícil a lo que nos vamos a exponer cuando vamos a grabar, y de esto depende también mucho que si vamos a grabar selectivo, si vamos a grabar eh, total, ¿no? Del lado derecho está como ejemplificada la parte de composite, pues es la resina o la capa de resina, adhesivo, nuestra capa que tenemos ahí, y la capa híbrida. Esa lo que hace es, tenemos esos tags de resina hacia abajo, entonces lo que hace es que se va a meter, igual estos tags a lo mejor son muy grandes, que sería lo que decía al principio, ¿no? Con el ácido grabador y el Ultra Edge no se hacen tan grandes los espacios en donde las fibras de colágeno se exponen y sí, se quedan expuestos, ¿no? Entonces, en eso es donde va a entrar esa resina, ese adhesivo resinoso. Y eso es lo que va a formar la capa híbrida. Entonces, un adhesivo resinoso, ¿cuál sería? Pues el Optibond. Optibond FL sí es un adhesivo resinoso. Por eso es que el sellado dentinario inmediato se hace con un Optibond o sí, un adhesivo resinoso. Entonces, lo que te va a pedir esto para el sellado dentinario inmediato, o sea, si queremos llamarlo así como tal, o sea, este es en el 2005, Pascal Mañé fue el que empezó con el sellado dentinario inmediato, o sea, prácticamente a llamarle así sellado dentinario inmediato, pero el Optibond aparece en 1995. Entonces, a inicios de los 90 fue que empiezan los adhesivos de cuarta generación, pero Pascal Magne lo llama así hasta el 2005, y es que se empieza a hacer el sellado dentinario inmediato, y no es que no pueda sellar la dentina con otros adhesivos, sí se va a poder sellar la dentina, pero no es un sellado dentinario inmediato. O sea, ese se va a lograr con Optibond, es un adhesivo resinoso sobre dentina recién fresada, y va a requerir grabado total. Si queremos hacer con otro tipo de adhesivos, no se va a llamar sellado dentinario inmediato, y ahí está la diferencia entre racing coating y sellado dentinario inmediato. En uno no vamos a ocupar, en Optibond, por ejemplo, ya es un adhesivo resinoso, no vas a ocupar encima una capa de resina. O sea, no tienes que poner un liner de resina. Para poder potencializar el efecto con un adhesivo universal, uno de sexta generación, ahí es cuando necesitamos una resina, y entonces ya haces como un sellado dentinario inmediato, pero se le llama resin coating. Esa sería como la diferencia entre las dos, básicamente. Entonces, para poder hacer un sellado dentinario inmediato, ¿qué vamos a ocupar o cuáles van a ser nuestros pasos? Primero vamos a fresar. Entonces, eso es pues para preparar la cavidad, preparar los tejidos, y ahí se va a crear este barrillo dentinario, ¿no? Vamos a arenar. Bueno, en mi caso, esta no es como tal, como la técnica está descrita de que vas a arenar, luego ácido, sí, pero ya hablando de los beneficios que tiene el microarenado,
Entonces, yo areno, dejo súper limpia la cavidad lo más que se puede y luego ya utilizo mi grabador. Entonces, el ácido grabador, en este caso, dijimos, para el SDI vamos a hacerlo total. Entonces, ese es grabado total. Cuarto paso, ahora sí vamos a aplicar nuestro sistema adhesivo, que este cuarto paso pues, se divide en tres, ¿no? En dos, pero yo utilizo un tercero porque en el primero es el primer. Entonces, con el primer vamos a, de cierta manera, humectar la dentina porque necesitamos que el primer, como es hidrofílico, pueda entrar a esos túbulos dentinarios donde están las fibras de colágeno expuestas o colapsadas y las rehidrate. De alguna manera las rehidrate y sean capaces de recibir después al adhesivo, al bond. Entonces, el segundo microbrush que vemos ahí es el bond de Optigon y ese es como si fuera una resina. Hasta aquí en la foto se ve, o sea, es como viscoso. Entonces es como si fuera una resina fluida. Lo vamos a colocar por todo. Y yo lo que hago con el último microbrush, que es seco, yo quito toda la periferia o toda la parte de mi ángulo cabo para que no esté esa resina o este adhesivo resinoso sobre el esmalte. De todas maneras, después de que ya quité toda esa parte, tengo el adhesivo en la parte central o en la parte donde tengo dentina. Entonces ahora sí vamos a fotocurar. Fotocuro puse pasos 5 y 6 porque primero vamos a fotocurar. Yo de ahí todavía, si veo que hay algún tipo de excedente, yo lo voy botando. Pongo glicerina y este es el paso 6 que es volver a fotocurar, pero con la glicerina. Entonces, en esta parte también a veces pongo, dependiendo la preparación, a veces también paso una gasa con alcohol. Hay quien también le pone el alcohol y le pasa un cepillo de profilaxis con el alcohol y pero con la glicerina es suficiente porque todavía después de eso tú lo puedes o lo tendrías que pulir. Este, sí, sí lo puse. Eh, ya para terminar esa parte, en el ángulo, en todo el borde donde yo pasé el brush seco, paso esta punta. No sé si las has visto estas que son como silicón, como las Optimize y las Wanglos de Shofu y así. Sí. Estas a mí me gustan porque si las pasas a bajas revoluciones, tú las puedes pasar por esa parte sin llevarte lo que acabas de sellar. O sea, no te llevas ya el Optimón. Es solo en esa parte para asegurarte que en el esmalte no estás dejando restos del adhesivo ahí, grumos, ¿no? Literalmente del adhesivo. Entonces te los llevas. Todavía después de eso, yo algunas veces, igual, depende de la restauración, depende qué tan delimitado lo dejé con eso, yo le paso los pulidores igual, que pueden ser los Oplex o yo en este caso yo uso los de Shofu. Tengo el Rainbow Kit, que es el grandote, tiene un montón. Entonces, ese está bueno porque tienes muchísimas negras, muchísimas moradas, así, o sea, de todos los granos, ¿no? Y puedes ir pasando de restauración en restauración, tirar y volver a ocupar otros. Y para finalizar, esta parte es igual la aprendí del doctor Adrián Moreno, que es poner él no la pone directamente en esto, en el sello de dentinario inmediato, o sea, él lo hace en resinas en general, ¿no? Hay tip para quien esté escuchando, o sea, para terminar de pulir resinas, utiliza un Astro Brush con aceite de bebé. Entonces, utilizas eso, pules y después de eso ya le puedes pasar un cepillito de pelo de cabra y un algodón y terminas tus resinas, ¿no? En este caso, pues yo lo termino con este y puedes pasarle encima el de pelo de cabra y está bien. Mm, yo lo que hago después del sellado, o sea, después de toda esta parte, para provisionalizar, hay veces que no, o sea, de hecho la mayoría de las veces no dejo nada, o sea, yo los dejo así, sellado y se van. Y ya cuando me llegue la restauración, pues a cementar. Pero hay veces que a lo mejor el paciente se va a ir mucho tiempo, o hay veces que es muy probable que el paciente vaya a tener a lo mejor sensibilidad, o sea, a pesar de que estamos ayudándonos para todo esto, hay veces que yo les dejo que en ese caso creo que era System y, no me acuerdo, creo que era System, pero está el clip de Boco, hay uno que se llama Tempit también, que es exactamente igual, y en este caso creo que sí era el System, digo, claro. Y el día de la cita voto eso, porque antes de eso ya hicimos todo lo de ponerle glicerina,
ya pulimos, entonces en eso no debe haber pigmentación el día que lleguen para ya restaurar con la indirecta. No debe haber pigmentos, no debe haber filtraciones, no debe haber nada pegado, ¿no? Entonces debería de ser súper fácil botar ese system si es que pusieron. Hay quien pone también, yo he visto, protector gingival. Entonces, como para mantener espacios también. Por ejemplo, aquí a mí me ayudó ese para mantener el espacio. Y ya, o sea, podría no haberlo dejado, estuvo bien. Y en la parte de abajo puse como toda la parte, no viene ahí lo del grabado, pero viene todo el protocolo hasta que ya cementé las indirectas. O sea, eso fue para una indirecta con sellado dentinario inmediato. Y antes de cementarla, pasas otra vez el pulidor, aeropulidor, para limpiar Paso si el, sin provisional. exacto. Sí, yo paso el microarenado. Ujú. Microareno porque si no lo pasáramos, de hecho no habría adhesión. O sea, es muy difícil que sí se pegue una restauración si no microarenamos esa resina. Entonces, para que esa resina vuelva a poderse conectar con lo que vamos a colocarle, que va a ser una cerámica, en la mayoría de los casos, pueden ser resina, puede ser, o sea, hay muchos materiales, ¿no? Cerámero. O sea, pero en general sí, para que pueda volverse a conectar, como nosotros vamos a utilizar un material cementante resinoso, ya sea un dual o hasta con resina precalentada, igual es resinoso. Entonces, al final, para que sí haya una adhesión, que sepas que estás haciendo una adhesión correcta, sí es microarenar y poner el agente cementante. Y si no Bueno, tengo obviamente vuelvo a grabar. ok. Y si no tengo el arenador, ¿hay alguna forma de poder limpiarlo? Sí, mm, alguna vez en una clínica que trabajaba, lo que hacían era hacer lo mismo que el microarenado, que el arenador, pero, ay, creo que te trabaste, Ya, ya voy. pero no alcanza a ser lo mismo que el arenador. Sí. No alcanza a ser igual, pero lo que hacían era ponían pasta profiláctica y con un cepillo lo pasaban, ¿no? Y creo que también de repente ponían piedra pómez Mm. y lavas bien y todo. No llega a ser, te digo, lo mismo que el arenador. En realidad los arenadores no son tan caros, o sea, obviamente si quieres el Aquacare, sí es más caro que todos, ¿no? Pero igual, yo creo que sí vale la pena. Yo no tengo Aquacare, yo tengo uno que de hecho compré en Amazon y me costó 1100 1600 no me acuerdo. Y lo vi en AliExpress también y lo recomendé y alguien se lo compró en AliExpress y bien. O sea, de hecho, al principio, lo que sí, al principio sí echaba agua y ya no. Entonces, pero, o sea, al final no pasa nada. Que eso, o sea, es un arenador. Lo que vamos a utilizar son partículas es óxido de aluminio. Depende qué vamos a arenar, ¿no? Pero puede ser de 27 micras o 50 micras. En realidad, si no tienes un motor eléctrico, o sea, si lo estás poniendo directo de la unidad, no tienes tú cómo medir las revoluciones que le estás dando ¿no? O sea, la presión no la puedes medir. Entonces, de hecho, si no tienes el motor y estás así o sea, en la pieza directo, con uno de 50 micras logras lo mismo, porque no puedes regularlo. Entonces, si ya lo haces regulado, sí, ahí sí es con menos micras, ¿no? Con menos tamaño de micras. Pero sí es arenar y algo que se hace después de arenar, ya cuando voy a cementar, esto es ya aparte, pero o sea, cuando voy ya a cementar, areno otra vez, de hecho allí, no, areno y después de que areno, yo vuelvo a poner, o sea, lavo bien, 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 o sea, lavo pero a presión, ya sabes, como que la haces como tipo Karcher, o sea, que le aprietas agua y aire al mismo tiempo, que huele todo, 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 y después le pongo otra vez ácido grabador. Muchas veces le ponen solo ácido grabador otra vez al ángulo porque en la resina pues no tendría caso ponerle ácido grabador. Yo, en lo personal, yo sí le pongo a todo, o sea, yo sí le pongo hasta a la resina en esas partes porque el ácido va a ayudar también a que nos llevemos más fácil las partículas que se lleguen a quedar perdón, del óxido de aluminio. Entonces yo sí le vuelvo a poner otra vez todo grabador, lo froto y lo empiezo a lavar y ya lo lavo normal. Yo ahora sí ya pongo igual el sistema adhesivo, mi medio cementante y la restauración. Ah, súper. Pero sí vuelvo a pasar el arenador.
Ahora, el Racing Coating, ese es, como decía desde hace rato, o sea, es como que haces óptimo al adhesivo que estás utilizando, que no sea de cuarta generación, l- lo optimizas para que sea, que hagas un sellado dentinario inmediato prácticamente, pero no se llama así, se llama Racing Coating. Y lo que haces es que usas un adhesivo autogravante. Entonces sabemos que de sexta generación son autogravantes y los universales también son autogravantes. Em, en esta parte va a ser grabado selectivo, como ya dijimos. Entonces aquí por eso puse esta imagen. Yo en mi clínica, o sea, tengo estos que son, a mí me gustan las resinas de Shofu, las Beautyfield, para esto. No, no todo lo hago con estas. Por ejemplo, ya yo cuando hago unas resinas posteriores o algo, o hasta en anteriores, a mí me gusta el terminado que tienen las Empres. Pero para hacer esto, igual me habían recomendado las de Boco, que son de alta carga, las de Micherium también, las de... Y, y estas, o sea, que son súper buenas. Estas a mí me gustan porque son como lo que decía arriba del ácido grabador del Ultra Edge, donde tú lo pones, ahí se va quedando. En este caso, la resina hace algo similar, o sea, tú la puedes ir amontonando y se va quedando como los grumitos hacia arriba. Entonces, a mí me gusta porque está controlado en dónde estás dejando la resina. Por eso es que no he usado otras, o sea, antes usaba ¿cómo se llama? La Apex, la de Curaray. Igual a mí me gustaba mucho también, pero me cambié para probar las de Shofu y también me está gustando mucho. Y esta Entonces, técnica de 1990 creí que era más reciente. no, de hecho es de 1990 y surge a principios de esa década, es que surgen los adhesivos de cuarta generación. Ujú. Entonces ahí todavía no había sellado en binario inmediato ni nada. Por eso es que está esta técnica desde 1990. Me parece que igual por Nakabayashi. Entonces ya o sea, es más antigua que el sellado dentinario inmediato. Pero hoy en día, o sea, en la clínica, esta es como la alternativa al sellado dentinario inmediato, a pesar de que el sellado existió después. Este Ok. es más, o sea, es más antigua. Desde antes se empezaba a hacer. Y no fue en Nakabayashi, ya me acordé. Sí, fue en Japón, pero es una técnica que se empezó a hacer allá para justamente con la lógica de sellar la dentina y veían pues que con el adhesivo no era suficiente. ¿Por qué? El adhesivo es súper delgadito. O sea, si tú colocas un clear fill, o sea, ya cuando pones el bond, es súper delgadito. Y sí lo tienes que airear. O sea, ese tú lo tienes todavía que airear para evaporar los solventes y el OptiBond FL no lo tienes que airear. El OptiBond se coloca, el bond, o sea, primero el primer sí, cuando colocas el bond ya no se airea, porque literal es como si quisieras airear la resina, o sea, no vas a airear la resina. Entonces estás colocando el bond, no se airea, solo se aplica. Este sí se tiene que frotar muchísimo, entonces es una capa súper delgadita. El OptiBond está entre 80 y 120 micras, o sea, es muy pesado, o sea, es muy, muy grueso el OptiBond. Estos no, estos son súper delgaditos. Entonces, lo que hicieron en 1990 fue lo mismo, o sea, querer optimizar eso, todavía no existía el OptiBond. O sea, 5 años después empezó el OptiBond. En ese momento no. Entonces, lo que quisieron es, ok, si estamos sellando, realmente se está quedando nuestro adhesivo ahí, o sea, realmente, o sea, si tú pusieras ese adhesivo, lo airearas, lo fotopolimerizas, se quedaría ahí, lo protegería pues de una bebida fría, de ciertos estímulos, pues no, o sea, ese adhesivo tan delgadito no. Entonces, lo que hicieron fue colocar resina fluida y desde ahí se hace resin coating, porque es una manera como de protegerlo. Y si lo pensamos, o sea, yo por ejemplo en la de arriba, ¿no? Que yo no dejo una restauración provisional, en ese caso dejé, pero puedes no dejar y no pasa nada porque en realidad lo que estamos haciendo cuando sellamos, así sea esa capa chiquita de resina, pero es una resina. O sea, ya lo que estamos haciendo, estamos sellando como si ya hubieras hecho tu restauración completa, pero es solo una capita, porque ahí va a llegar una restauración indirecta. Entonces, por eso es de 1990, por eso puse eso. Y, bueno, aquí en los pasos, igual, desde la primera es el presado, arenado,
El tercero es el ácido grabador, yo puse que es selectivo. Cuarta, ya empezamos a aplicar nuestro primer. Quinta, nuestro bond. Ahí aireamos, porque en este sí se airea. Y vamos a pasar lo mismo que hago con el otro, o sea que paso un microbrush seco para poder quitar excedentes. No sé si te ha pasado, o sea, que lo aireas y hasta el dique queda así, o sea, todo embarrado de amarillo. Entonces, eso para fotos, pues podrías agarrar una gasa, un cotonete o algo con alcohol y limpiar el dique, ¿no? Pero digamos ahí no es como que está afectando a la adhesión en el diente. En el diente, lo que sí puedes hacer es con uno seco quitar los excedentes. Si cuando echaste se fue hacia otro diente o algo, también limpiar toda esa parte, porque cuando tú pases la luz se va a fotopolimerizar. Y entonces después estamos que si no pasó el hilo, ¿por qué? ¿No? O sea, cuando hiciste todo según correctamente, si no, a lo mejor faltó que limpiáramos excedentes. Yo hay veces que todavía desde que estoy quitando excedentes, paso un hilo sin cera ni nada, o sea, nada más como paso y veo que todo bien. O a veces pongo un hilo, lo meto entre los dos dientes, limpio excedentes, fotocuro y saco el hilo. Entonces desde ahí ya me estoy asegurando que no haya quedado ahí algo pegado entre diente y diente por no haber limpiado excedentes, ¿no? Entonces ahí fotocuro. Séptimo, yo ahí es de la resina que te digo, si ves, o sea, yo para haber tomado la foto, pues me tardé tantito. Y la resina fluida sigue ahí, o sea, como un casquito. Sí. Entonces, esa es lo que me gusta de esa resina, que me está gustando de las de Shofu, que se queda ahí la bolita de resina, o sea, donde tú la pones, y entonces con ese instrumento que te digo, yo la voy esparciendo por toda la cavidad o la preparación en donde yo quiero que haya. Luego vuelvo a fotocurar y hago exactamente lo mismo que platiqué hace ratito, ¿no? Quitamos el excedente de adhesivo que se haya quedado, que haya escurrido a lo mejor por los lados, en el ángulo cabo. Si es necesario lijar, lijamos con estos discos y al final mi aceite de bebé. Y este es un ejemplo de después de un resin coating. Entonces yo dejo ahí la resina y cómo se ve ya cementada una restauración. Entonces, para eso es el resin coating. En esta, de hecho, yo no dejé provisional. O sea, así como está ahí, así estaba. O sea, ese fue el día que la terminé de preparar. Y la de acá fue otro día que fue el día ya que cementé, ¿no? Por eso una tiene hilo y la otra no tiene hilo. Porque con el hilo lo que hago es que invagino un poquito más el dique doble. Algo que me faltó mencionar en la parte de fotopolimerización, está muy atrás, pero es un tip nada más porque nosotros entre más estamos fotocurando, sabes que, o sea, vamos milímetro por milímetro prácticamente dentro de la cavidad. Entonces, ponemos la luz muchísimas veces, o sea, muchísimas veces. A lo mejor en este tipo de restauraciones no, porque no estamos poniendo tantas bolitas, pero cuando nosotros hacemos una restauración directa, hacemos milímetro por milímetro y todavía las capas de esmalte, ¿no? Entonces, un tip para eso igual bueno es ir con una jeringa triple que alguien idealmente que alguien más sea el que está echando el aire y tú poner la luz, porque son muchas veces en las que estás irritando o molestando a la pulpa, tal cual. Y bueno, tengo igual una paletita naranja, así que Ah, si sí. nadie me está, pues, o alguien está ayudándome con el aire, yo estoy con la lámpara aquí y yo me pongo la paletita naranja, que es mi protector, ¿no? Para poder estar fotocurando. Sí, se Y puede así calentar mucho el diente, ¿no? Por se tanto. puede calentar mucho el diente y por eso es la parte de airear. O sea, que alguien esté echando aire con la jeringa triple mientras tú estás fotocurando, porque son muchas veces las que fotocuramos. O sea, como decía al principio, ¿no? Ya casi todos los materiales son para fotoactivarse. Entonces, ese es, no desventaja, o sea, es algo bueno que sean fotocurables, pero pues, sí, lo pasamos muchísimas veces, o sea, para poder colocar todas las capas que tenemos que colocar y luego todavía que la glicerina, o sea, a todo le damos luz. Y esa es nada más una parte que se me fue en la parte de arriba, que se me hace importante. Y listo, entonces, muchas gracias por escuchar. Nada más como para concluir, entonces diría, el, lo más importante para cualquier técnica adhesiva va a ser aislamiento absoluto, la fotopolimerización y,
y los adhesivos que estamos utilizando, saber escogerlos, ¿no? En la parte de resin coating y el sellado dentinario inmediato, sellado dentinario inmediato con un adhesivo resinoso, entonces requiere grabado total, y el resin coating necesita un grabado selectivo, podemos utilizar uno de sexta generación o universales. Entonces, aquí en la clínica lo que yo utilizo es el Clearfield SE Bond y el Optibond FL, y usaba de universal el de Curaray también, el Clearfield, el moradito, que es el universal. Igual ese está bien, pero con la técnica que dije antes. Entonces, básicamente eso sería pues, mis conclusiones. Pues muchísimas gracias, doctor, por venir. Muy interesante el tema. Es un gustazo y un honor tenerte aquí en Odontoblog, traernos un tema tan interesante. Gracias por estar aquí. Muchas gracias y gracias por el espacio, pues, por la invitación. Y también, pues, todo esto no es cosa de, a lo mejor, de sentarse, estudiar y ya, ¿no? O sea, yo le agradezco mucho a todas las personas que me han formado, que me han compartido, porque sobre todo creo que yo estoy muy agradecido de verdad que me hayas invitado. Algo que a mí me gustaría y que desde que estoy en la facultad es mi sueño. Yo quisiera en algún punto dar clases, ¿no? O sea, ese es o sea, dar cursos, dar pláticas, dar algo, a mí me gusta, porque me gusta mucho compartir las cosas que a lo mejor en su momento para mí no fueron así tan fáciles de entender. Entonces, como que yo trato de ir como un poquito más al grano con cosas que yo sé que son un poquito complicadas, ¿no? O que a mí me costaron y gracias a Dios, o sea, yo me he encontrado con gente igual, o sea, en la carrera no tanto, pero ya una vez que salí, de verdad yo estoy muy agradecido con las personas que me he encontrado porque son iguales, o sea, somos como muy afines en eso, o sea, siento que es gente que da sin esperar recibir nada y, y compartimos, o sea, yo comparto lo que sé, ellos me comparten lo que saben, y así me he topado de verdad con muchas personas, y eso es algo que yo quiero como retribuir, no a una persona, ¿no? O sea, no, sí, sí, como tengo la oportunidad, pues lo hago, pero más así, o sea, como algo más grande, no masivo, o sea, sí, algo más grande, en donde yo pueda regresar un poco de lo que a mí me han dado, me han ayudado. Yo estoy agradecido igual por la invitación y sobre todo, nada más como para platicarte así rápido, cuando me llegó tu mensaje, sí, o sea, sentí muy padre porque pues yo veía tu cuenta desde la facultad, ¿no? En YouTube. Entonces como que ver así, sí, pues me llegó una notificación de Odontoblog, pero ya cuando vi era que me estabas hablando a mí. O sea, la verdad, como que dije, es algo que agradezco mucho y aparte es una oportunidad para poder exponer algo que a mí me gusta, que es algo, o sea, todo lo que vimos es porque tengo muchísimos casos que si ves casi nada de eso está en mi Instagram, en nada. O sea, yo no subo todo, documento casi todo, no subo casi nada y la verdad es que me gusta este tipo de espacios, o sea, me gusta poder exponer algo de lo que hago diario, porque esto es algo de mi práctica diaria y eso es algo de lo que estoy muy, muy agradecido. No, y agradecemos que hayas venido aquí, que nos compartieras tus tips, lo que te ha funcionado, lo que has aprendido al transcurso de los años. Y pues por eso agradezco mucho que hayas venido aquí a compartir tu conocimiento y tu práctica diaria, sobre todo. Y que te inviten a conferencias. Esperemos que pronto estés en conferencias de Sí, clases y demás. Ahí, te pueden contactar en tu Instagram, sí, TikTok, sí, sí. Facebook, ¿no? Ajá, sí, sí, en donde estoy más es en Instagram, ahí estoy mucho. Sí. Igual, bueno, ahorita que dices de conferencias, justo, Will también estuvo aquí, Wilbert, Will ortodoncista. Sí. Él es mi amigo, igual te mencionaba que estuvimos como en el curso de fotografía. Y igual la fotografía es algo que me gusta mucho, entonces por esa parte, igual si alguien tiene algo de interés en fotografía, que le gustaría aprender sobre eso, igual que se acerque y de verdad, con mucho gusto, yo sé que tanto Will como yo podríamos apoyar y próximamente también va a tener otro curso de fotografía. Estamos planeando igual unos cursos ahí de férulas oclusales de la manera análoga y digital. Entonces yo voy a estar como encargado de la parte digital y Will de la parte desde el diagnóstico a toda la parte análoga. Entonces, sí, pues de verdad de lo que sea que yo pueda apoyar o aportar a alguien o a alguien que esté estudiando, tengan dudas, hasta yo les he dicho luego así, hasta que me escriben, ¿no? Si no tenemos vacantes y les digo, no, pues está lleno, pero si quisieras venir a aprender
tú dime qué te gusta y te hablo para ese día de lo que a ti te guste, ¿no? Sí. Entonces, igual me pueden escribir y preguntar. O igual se vale que a lo mejor en algunas cosas en la presentación no concuerdan o lo vieron diferente, lo que sea, igual me pueden escribir y decirme, estoy abierto a eso también, que es lo padre, ¿no? De aprender cosas. Todos aprendemos algo nuevo. Sí, del curso de Wheeler Ortodoncia, son en Ciudad de México, ¿verdad? Sí, me dijo que tenía un equipo que daban cursos de fotografía clínica y demás. Sí, sí, ahí estuvimos en Roma Norte, no, Roma Sur, perdón, Ok, en Roma Sur. Ahí es donde me invitó a ese curso y el otro va a ser en febrero. también en Ciudad de México. Igual ahí mismo, en la Roma. Ojalá que, obviamente, si empieza a tener como más aquí en Ciudad de México, pues que se hagan en algún otro Ah, estado. Porque yo, o sea, ya aquí fuera de lo de la plática, pero yo creo que ese es un curso, yo he tomado un montón de cursos de fotografía y me gusta mucho. Y ese que me invitó él y yo llevé mis flashes y llevé cosas, mm, yo creo que es el curso en el que he visto que practican más. Y eso está, porque en otros ves tanta teoría. A mí me pasó uno que vimos 2 días completos y el último día tomamos una foto de sonrisa y yo no, y pues estás pagando, ¿no? Entonces yo el de Will, de verdad, yo creo que es de los que más hemos visto y hasta edición en Photoshop, no para truquear las fotos, sino, o sea, para poder darle a la luz que tenía que ser y todo eso, sí. le sabe muy bien. Ahora, Ahí sí. si les interesa, de verdad, contacten a los dos doctores y están en Ciudad de México y lo tomen. Siempre es bueno aprender y documentar los casos. Pues muchísimas gracias, doctor, por venir. Aquí eres bienvenido siempre. Si después me dices, quiero hablar de tal tema o tal Ah, caso, excelente. aquí tienes las puertas abiertas y te mando un abrazo hasta Ciudad de México. Mil gracias por todo. Muchas gracias. Igual te mando un abrazo y otra vez gracias por el espacio. Denle like a este video, sigan al doctor Alfredo Anaya, aquí está su Instagram, igual está en TikTok y igual está en Facebook. Si quieren dejar también sus dudas aquí en el video, las vamos a tratar de estar contestando. Gracias a todos los que estuvieron viendo este video. Nos vemos en un próximo video. Gracias.